En el mundo donde la muerte camina sin hacer ruido, hay historias que no deberían contarse, pero alguien las susurra en la oscuridad. Esta noche te adentrarás en relatos marcados por disparos y oscuridad, historias de sicarios que no lograron escapar de lo que los persigue. Antes de comenzar, dime, ¿desde dónde y a qué hora nos escuchas? Me llamo Vicente, pero en el norte muchos me conocían como El Coyote. Durante años trabajé para gente pesada de un cartel que se mueve entre Sinaloa y Sonora. No es algo de lo que presuma. Solo digo que así fue mi vida durante mucho tiempo. En ese mundo uno aprende a no hacer muchas preguntas. Solo recibes indicaciones y las cumples. Vigilancias, traslados, cosas que pasan seguido en ese ambiente. Pero hubo una noche que se me quedó metida en la cabeza. Una que todavía recuerdo con demasiada claridad. Fue hace unos 6 años, más o menos. Era finales de noviembre. El aire en la sierra estaba frío y seco, de esos que te raspan la garganta cuando respiras profundo. Esa noche nos movíamos por un camino de terracería rumbo a una zona entre Sonora y Chihuahua. La orden era levantar a un hombre llamado Abel. Según nos dijeron, había dicho cosas que no debía. En ese negocio, cuando alguien es acusado de traicionar al grupo, la decisión ya viene tomada desde arriba. Lo encontramos saliendo de un restaurante pequeño al lado de la carretera. Era uno de esos lugares con techo de lámina y luces blancas que atraen a los camioneros. Cuando abrió la puerta, el olor a carne asada y tortillas recién hechas todavía salía al estacionamiento. Caminó unos pasos hacia su camioneta cuando nos acercamos. Todo pasó rápido. Uno de los muchachos lo sujetó del brazo y lo metimos a la camioneta. Abel solo alcanzó a decir: «Espérense». «¿Qué pasó?». Nadie le respondió. Yo iba en la parte trasera con él. Adelante manejaba uno de los muchachos y el jefe venía de copiloto, mirando hacia el camino oscuro. Durante varios minutos nadie habló. Solo se escuchaban las llantas sobre la terracería y el viento entrando por una ventana mal cerrada. Nos internamos en una zona de monte donde los pinos eran tan altos que apenas dejaban ver la luna. El olor a tierra húmeda y hojas secas se metía en la nariz. Cuando nos detuvimos, el jefe solo dijo: «Aquí». Bajamos a Abel en un pequeño claro entre los árboles. El suelo estaba blando por las lluvias recientes. Abel empezó a decir que todo era un error, que él no había traicionado a nadie. Su voz temblaba mientras miraba a cada uno de nosotros. A mí me tocó cumplir la orden. Levanté el arma y le di 2 disparos en el pecho. Después cavamos una fosa rápida entre los pinos y lo cubrimos con tierra. Antes de irnos revisé sus bolsillos. Traía una cartera, unas llaves y un celular sencillo. Me quedé con el teléfono y regresamos al camino sin decir mucho. Regresamos a la carretera pasada la medianoche. El motor de la camioneta sonaba constante mientras bajábamos de la sierra. Nadie hablaba. El jefe iba de copiloto mirando el camino oscuro, con el brazo apoyado en la ventana, como si lo de esa noche hubiera sido solo otro encargo más. A mí me dejaron en una casa que usábamos como punto en Sonora, a las afueras de un pueblo pequeño. Era una construcción sencilla, con patio de tierra y una lámpara amarilla colgando sobre la puerta. El viento de la madrugada movía unas ramas secas contra la pared. Entré cansado. Dejé las botas cerca de la entrada y me senté en una silla de plástico. El lugar estaba en silencio, de esos silencios donde hasta el refrigerador viejo parece hacer demasiado ruido. Fue entonces cuando saqué el celular que le había quitado a Abel. Lo puse sobre la mesa. Era un teléfono sencillo, con botones gastados y la pantalla un poco rayada. Lo encendí por curiosidad, revisé algunos contactos y luego lo dejé ahí. Pensé que al día siguiente vería si tenía algo que pudiera servir. Me serví una taza de café en la cocina y regresé a la mesa. El vapor subía despacio mientras lo sostenía entre las manos.
Afuera el viento levantaba un poco de polvo en el patio y hacía crujir una lámina suelta del techo. Pasó un rato así, en silencio. Entonces mi celular empezó a sonar en el bolsillo del pantalón. Lo saqué. Era una llamada de número desconocido. Contesté pensando que tal vez era alguien del grupo. No dije nada al principio. Solo acerqué el teléfono al oído. Durante unos segundos no se escuchó nada. Solo una respiración irregular. Entonces la escuché. Era la voz de Abel. Bajita, quebrada, como si hablara con la garganta seca. No me dejen aquí. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me quedé inmóvil escuchando. La voz seguía hablando entre pausas cortas, como alguien que intenta respirar mientras intenta decir algo. Por favor, todavía estoy. La llamada se cortó de repente. Me quedé mirando el celular, tratando de entender lo que acababa de pasar. Pensé que alguien estaba jugando conmigo. Tal vez uno de los muchachos del grupo había encontrado el número de Abel y quería hacer una broma pesada. Sin pensarlo mucho, presioné devolver llamada. El teléfono empezó a marcar, y en ese mismo instante, sobre la mesa, el celular de Abel comenzó a sonar. El teléfono de Abel empezó a sonar sobre la mesa, vibrando contra la madera. Me quedé mirándolo fijo mientras el tono llenaba el silencio de la casa. Era extraño verlo sonar así, sabiendo perfectamente de quién era ese aparato. Lo observé unos segundos más y después colgué. El sonido desapareció y el cuarto volvió a quedar en silencio. Aún así, la sensación rara en el estómago no se me quitaba. Me quedé de pie frente a la mesa tratando de entenderlo. Pensé que alguien estaba jugando conmigo. Tal vez alguno del grupo había encontrado la forma de hacer esa llamada para burlarse. Era la explicación más lógica, aunque algo en mi cabeza no terminaba de creerlo. Pasaron unos minutos. Entonces mi celular volvió a sonar en el bolsillo del pantalón. Lo saqué. Otra vez el mismo número desconocido. Contesté con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. No dije nada al principio. Solo escuché. Del otro lado volvió esa respiración irregular, como si alguien hablara después de haber estado esforzándose demasiado. Entonces escuché la voz. Era Abel. Esta vez se escuchaba más clara, pero también más débil. Vicente. Cuando escuché mi nombre sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me quedé completamente quieto con el teléfono pegado al oído. La voz continuó, arrastrando las palabras entre pausas. «Vas a pagar por esto». La llamada se cortó de golpe. Me quedé varios segundos mirando la pantalla apagada. Traté de convencerme de que era una broma, algún audio grabado, cualquier cosa que tuviera sentido. Pero esa voz era la misma que había escuchado horas antes en el monte. Los días siguientes fueron peores. Las llamadas empezaron a llegar de vez en cuando, siempre del mismo número. Primero esa respiración, y luego la voz de Abel, a veces diciendo mi nombre, a veces solo pidiendo que lo sacaran de ahí. Después de una semana ya no pude aguantar la duda. Una noche agarré la camioneta y manejé de regreso hacia la sierra. El camino era el mismo. Terracería, pinos altos, la luna colándose entre las ramas. El aire olía a tierra fría y hojas secas. Llegué al claro donde lo habíamos enterrado. La tierra estaba más dura que aquella noche, pero el lugar era inconfundible. Empecé a cavar con una pala que llevaba atrás en la camioneta. Cada golpe contra el suelo sonaba seco en medio del monte. Cuando finalmente abrí la fosa, el cuerpo seguía ahí, exactamente donde lo habíamos dejado aquella noche. Me quedé mirando unos segundos, tratando de entenderlo todo. Entonces levanté la vista hacia los árboles. Ahí fue cuando lo vi. Entre la oscuridad del monte, detrás de un tronco, había una figura de pie. No se movía. Solo estaba ahí, observando.
la forma del cuerpo, la postura. Por un instante me pareció demasiado parecida a la silueta de Abel. Parpadeé y ya no estaba. Volví a cubrir la fosa con la tierra y regresé a la camioneta sin mirar demasiado hacia los árboles. Desde entonces no he vuelto a recibir una sola llamada de ese número. Pero desde aquella noche, cada vez que camino solo, tengo la sensación de que alguien viene detrás de mí. No importa si es de día o de noche. A veces escucho pasos suaves a mi espalda. Y aunque no voltee, sé que sigue ahí, siguiéndome, como si todavía estuviera esperando que pague por lo que hice.